Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Este primer programa de año empezamos con el Jardín de Florida Blanca, que está situado en Murcia. Es un jardín con algunas cosas bastante emblemáticas, con unos árboles bastante interesantes y por eso os lo quería presentar. Bueno, aquí estáis viendo una de las fuentes que hay cerca de una de las entradas del parque, como veis con un agua muy clara porque está clorada, aunque también ya sabéis que yo soy más partidario de poder mantener el agua limpia con plantas, que también es posible, ¿de acuerdo? Que lo van depurando, pero no ese aspecto evidentemente tan blanco por llevar cloros. Bueno, ahí veis la entrada, una de las entradas que os digo, y aquí la zona esta que es, pues eso os digo. También al fondo podéis ver una especie de pequeño anfiteatro y zonas para niños. Y bueno, por aquí también ahí al fondo veis otra estructura que también está cubierta con unos jazmineros y aquí los rosales, pero que como veis pues ahora estamos en época en que no funcionan tan bien. O sea, bueno, están en invierno. Y esto que os enfoco es un platanero, un falso platanero, que son unos árboles que son de los primeros híbridos que creó el hombre, perdón. Y bueno, que están en muchísimos jardines y estos en concreto son también bastante antiguos. Pero bueno, si queremos hablar de cosas antiguas aquí en este parque, tenemos estos Ficus macrophylla, que tiene del orden, creo que conté como unos 12 me parece que hay. Pero bueno, mirar qué raíces y qué maravilla de árboles, ¿no? Son centenarios. Bueno, os tengo que contar un poquito que son, bueno, ya os lo he dicho, ¿no? Que sí que son Ficus macrophylla. El origen de estos árboles es del este de Australia, la zona tropical de Queensland, de Nueva Gales del Sur. Y bueno, pues aquí se desarrollan en todo este clima mediterráneo, la verdad que es súper bien y son bastante utilizados. Estos árboles se plantaron hacia 1890, con lo cual estamos hablando que tienen entre unos 136 y 140 años, ¿de acuerdo? Y bueno, ya podéis ver que son una pasada. A mí me encanta sobre todo estos contrafuertes que se ven en el suelo, que están muy chulos, muy chulos. Bueno, aquí veis a Keanu, que está ahí saludando a un amiguete. Y bueno, también os quería mostrar aquí un poquito toda esta zona de aquí. Bueno, hay muchas plantaciones de palmeras. No sé exactamente qué especie de palmera es, pero la verdad que es súper bonita, ¿de acuerdo? Aquí os la estoy mostrando un poco mejor. Y la verdad que dan un aspecto muy tropical, muy de sotobosque realmente, porque los árboles estos tan grandes que tenemos, estos Ficus macrophylla, claro, hacen eso, ¿no? Como mirar, aquí lo podéis apreciar, ¿no? Como que todo lo que crece debajo es como un sotobosque y da un aspecto así como selvático que a mí me gusta mucho particularmente. Bueno, y estas palmeritas que veis, las Rapsis humilis, son unas palmeras que realmente aquí están ahora plantadas separadas, pero con el tiempo empiezan a reproducirse y a juntar y a hacer como unos grandes macizos, y es una planta, una palmera realmente de poca altura, no tiene más de 1 metro y pico de alto, pero cubre mucho, hace como unas plantaciones muy densas y es muy bonita. Son originarias de China y es verdad que también que toleran muy bien los climas más fríos, porque en China, de la zona de China donde hace un poquito más de frío, ¿de acuerdo? Entonces la verdad que quedan muy, muy chulas en todo este tipo de historias, ¿de acuerdo? Aquí también veis un poquito de estos contrafuertes que os digo, de estos ficus, que son espectaculares. Y aquí pasamos a otro poco más de vegetación, que son las aspidistras, que todos las conocemos, pero mirar aquí empleadas en jardines, qué chulas que quedan, ¿no? También hay estas plantaciones de bambú, pero claro, este bambú ya sabéis que es bastante invasivo, ¿no? Con lo cual sí que se lo han trabajado bastante el tema de mantenerlo dentro de un límite. Y otra cosa que nos va a llamar mucho la atención es este suelo que os lo he enfocado antes, ¿no? Este suelo se han dejado hojas y hojarasca, con lo cual se queda el suelo cubierto y también contribuye a dar como ese aspecto de sotobosque, ¿no? De un aspecto más tropical, y aparte me parece que además protege la tierra, que está muy bien, ¿no? Mirar también estas otras palmeras. Esta sí que creo que es una Dipsis, una lutensis, me parece que son, ¿de acuerdo? Que bueno, también como el clima lo permite, pues mirar qué tamaño cogen, ¿no? Y dan eso, sobre todo un aspecto bastante tropical. Es verdad que este jardín durante muchos años yo lo recordaba que estaba muchísimo más abandonado, ¿de acuerdo? Pero ahora está muy cuidado y está muy bonito, se ha convertido en algo bastante importante en la ciudad. Bueno, mirar el tamaño, ya os digo, de los otros ficus,
estamos, ya os digo, son árboles centenarios. ¿Mm? Y que dan mucha sombra también. Bueno, mirar, luego hay toda esta especie de paseitos, ¿no? Algunos son de tierra y otros de adoquines, que también los presentaré. Y también, por supuesto, bueno, más palmeras de las que os he dicho que me encantan, me parecen súper bonitas. También, pues para dar un poquito de orden, pues está todo también con sus setos, un poquito que están podados. Y eso te ayuda a eso, a dar un poquito más de estabilidad a todo el conjunto, que se quede todo más ordenado, un poquito más de sensación de orden. Pero bastante bonito. Bueno, esto que os estoy mostrando aquí, estos son hibiscus, ¿de acuerdo? Que están muy bien de hoja, están súper verdes, muy bonitos. Además, había llovido últimamente en Murcia, que es raro porque llueve muy poco allí. Pero claro, no vemos muchas flores, aparte porque no es la época, también porque no les da tanto sol, por ya os digo, por la cobertura que hacen esos ficus gigantísimos. Mirad qué espectaculares, qué bonitos son. Son plantas muy bonitas. Y estas avenidas así, pues donde se combina la tierra con esta especie como de una simulación, como más de un suelo de mármol, la verdad que me gusta muchísimo. Me parece un sitio muy acogedor y para estar sentado tranquilamente observando plantas tan interesantes como estas. También, bueno, este tipo de ficus, comentaros que se les hace un seguimiento bestial en cuanto a poda y a mantenimiento, porque son árboles que están registrados como emblemáticos, como que son muy antiguos y requieren eso, mucho trabajo, pues para que no se vaya rompiendo la madera y se pueda desprender algo y todo eso, ¿no? Entonces ya os digo, estos ficus junto con el que hay en Santo Domingo, que es otro parque que en algún otro momento también os lo presentaremos, son espectaculares, ya os digo, más de 100 años tienen. Y eso, mira, aquí veis por ejemplo donde se ha ido saneando, hay un corte perfecto donde se ve que han ido saneando el árbol para su buen mantenimiento. Y bueno, también mirar esto, que chulo, esta zona es muy bonita. Mirar, han utilizado las coles ornamentales que a mí antes no me hacían mucha gracia, digamos, pero la verdad que empiezo a verlas y tengo todavía en casa que he conservado un par de ellas del año pasado porque duran unos 2 años aproximadamente. Y bueno, la verdad que dan un aspecto de orden muy bonito y nos recuerdan indudablemente al invierno, al otoño, a la Navidad. Y bueno, la verdad que es una planta que funciona muy bien. También podéis ver todo el riego por goteo, porque ya os digo que hay carencia de agua y bueno, pues se utiliza aquí. Mirad este adoquinado, qué bonito es. Y esto que os planto aquí, que os estoy mostrando, es una cosa muy chula. Es un seto hecho de, que a Anu también le gusta, es un seto hecho de bugambilla, ¿de acuerdo? Imaginaros cuando esto esté florecido, porque de hecho, mirad, ahí hay una florecita pequeñita, pero imaginaros cuando esté florecido, esto en contraste con un buen parterre al lado y tal, puede quedar muy bonito. Y esto que tenéis aquí es una jacaranda, también centenaria, de muchos años, que es espectacular, se extiende de una manera, ya os digo, árboles como habéis visto arriba, con cortes y todo esto, porque hay que cuidar mucho cuando ya tienen estos años para que se conserven bien y no se caiga y pueda hacer daño a alguien, evidentemente. Mirad qué bonitas todas las coles allí. Además están muy ordenaditas, ¿no? Lo que ya os digo, contribuye a que el espacio se vea mucho más en orden, es bonito. Poquito de orden a veces en los jardines, a mí por lo menos me gusta. No excesivo, pero sí que me gusta. Y este otro seto que también tenéis aquí es lantana, que os he puesto ahí la fotito para que veáis cómo es la flor, porque ahora mismo, claro, es invierno y no está con flores, ¿no? Aunque hay muchas variedades de lantana que sí que llegan a echar flores durante todo el año, ¿eh? Pero en este caso no. Y también la verja que rodea todo el parque, que es bastante artística, muy bonita. Imaginaros esta cena, qué chula puede quedar con unas buenas plantaciones aquí de flores, más el seto de bugambilla, más las lantanas cuando todo eso esté en flor, ¿no? La verdad que puede ser un espectáculo. Bueno, aquí os pongo que acaban de sembrar la zona y que no se pise, que es interesante. A veces no deberían de ponerlo porque deberíamos de saberlo todo, pero es interesante que se ponga así. Y esto que estáis viendo aquí son alelis, es una plantación de alelis, ¿no? Que sigue toda esta vereda. Bueno, es un nombre científico, lo tenéis ahí, Ericinum cheiri. Que bueno, que el alelí es una planta como muy murciana, se planta mucho en toda esta zona y bueno, huele muy bien y además dura bastante tiempo con floración y es fácil de mantener, es una planta que es bastante agradecida y muy,
da un efecto bastante bueno, la verdad. Aquí en medio también tenemos otra de las placitas así que hay, que también está muy chula, está muy bonita. Da espacio, hace que respire todo el espacio, ¿de acuerdo? Y os voy a mostrar ahora también otra puertecita que hay por aquí, otra de las entradas. Son 5 las que hay realmente, esta es otra de las que da para otra zona. Que bueno, pues ya os digo. Bueno, es un parque que se cierra por las noches, pero bueno, sabéis que bueno, tiene una vallita muy baja, pero la verdad que sí que se respeta. Y aquí tenemos una escultura al poeta Jara Carrillo. No conozco su obra, reconozco que no he leído nada de él, pero la escultura la verdad que aquí queda súper bonita y y está bastante chulo. Aquí, a ver, mira, aquí os pongo un poquito más los alí y también veis en esta especie de cobertura que han dejado en el suelo que hay un montón de hojas de ficus, porque los ficus, recordaros que aunque sean de hoja perenne, todos los árboles, aunque sean de hoja perenne, pierden hojas de vez en cuando, porque es natural, las hojas de esas pequeñas fábricas de hacer vida en el árbol van perdiéndose, tienen un tiempo de vida limitado y son sustituidas por otras. Pero claro, nunca se llega a quedar pelado de hojas, ¿no? Son árboles, pues ya veis, estas maravillas están todo el año con sus hojas, ¿no? Y dando ese frescor. Ah, bueno, ahí al fondo tenéis unos cicas que también deben de ser bastante antiguos, deben de ser centenarios prácticamente también porque tío, son muy altos. Y aquí, bueno, no nos faltaría, estamos en Murcia, que como en Valencia también hay mucha naranja, mucho limón, donde están pues eso, unos buenos naranjos que son muy típicos de... Y además cuando echan las flores al azar, la verdad que huelen fenomenal. Os lo he mostrado ahí un poquito porque es verdad que tienen naranjas y mucha gente, sobre todo la gente que no los conoce y tal, piensa que esas naranjas se pueden comer, pero no, estas naranjas no se comen, son bordes que las llaman, es una naranja amarga que no sirve para comer, es decorativa, aunque es exteriormente es muy parecida a una naranja comestible y es muy bonita. Y por aquí veis todo lo del riego por goteo que os digo, que es una muy buena solución porque lo que os digo que en esta zona agua hay muy poquita. Bueno, allí al fondo estáis viendo la otra puerta. Y bueno, también aquí estaríamos dando la puerta, la espalda, perdón, a la puerta que hemos visto. Veis esta zona con esa palmera enorme que se abre camino entre el ficus para poder salir. Y aquí veis muchas estrelicias también. Hay, sí, aves del paraíso, estrelicias, sí. Pero como están en una zona tan en sombra, no tienen un gran crecimiento y tampoco hay una gran floración. Y bueno, todos estos banquitos la verdad que los han puesto por toda Murcia y la verdad que tienen un aspecto así, son de madera y son bastante bonitos. Y estos pinos que tenéis aquí que son una pasada, tienen una corteza espectacular, muy muy bonita, son pinos canarios. Muy bonitos. También la típica zona para los niños, porque al final si van las mamás o los papás con los niños y todo eso, los parques toman vida y son más vividos, ¿no? Están aprovechados por todos nosotros, ¿no? Y eso es interesante. Y también veis a mucha gente con perritos paseando, ¿no? Y bueno, igual que estamos nosotros también con Keanu por ahí. Y bueno, al fondo también veis ahí unas pérgolas. Ah, bueno, yo os he puesto ahora mismo una fotito que para que veáis la parte desde el exterior de esta puerta, de una de las puertas más importantes del jardín, que es evidentemente conservada. Y esto que tenemos aquí es en la Plaza Camacho, que está unos metros separada de este jardín, pero digamos que puede pertenecer a toda esta zona, ¿no? Y bueno, os lo quería presentar porque bueno, ahora mismo la hemos pillado justamente vacía, pero bueno, es una fuente que se va llenando uno de los cántaros y va vertiéndose sobre el otro y es la verdad que bastante bonito. Y bueno, estas palmeras son también espectaculares que crecen a las sombras de otro pedazo de ficus que tenemos ahí, que es un ficus oblicuo variedad petiolaris, os quería decir, que me he cortado ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay unas plantaciones muy grandes en esta zona de la Plaza de Camacho, bueno, un poquito sucio como podéis ver, se podía eso mejorar, pero de cóleos, que también son plantas que dan mucha vida, mucho color y duran bastante tiempo. Ahora también es una buena época para coger esquejes, ¿de acuerdo? E intentar plantar y todo eso, pero bueno, aquí como veis duran bastante tiempo, casi perennes, ¿de acuerdo? Y están muy bonitas, además colores muy chulos.
Y bueno, también aquí en esta zona, ya os digo, está muy próxima al otro jardín, a unos 20 metros, ¿no? Y es muy bonito de ver. También en esta pequeña placita que queda hay de estos bancos que vemos y unas grandes superficies de begonias bastante bonitas, ¿no? Semperfloren, pero en variedades de estas que son más resistentes, con hojitas de color más rojizo y de las verdes también. En esta plaza también mirar, esto es la típica morera, que hay muchas moreras por todas estas zonas que están podadas ahora para el invierno, que hacia marzo es cuando empezarán a emitir pues ya toda su hoja del año y sus ramas del año, ¿de acuerdo? Pero bueno, se tienen así podadas. Mirad qué bonitas se ven, cuánta florecita y la combinación de la hoja más rojiza con la hoja verde, la verdad que queda bastante bonita. Y luego todos estos troncos que ya estáis viendo por aquí, que ahora os pondré un poquito para que lo veáis desde arriba, ahí estamos, todo eso son jacarandas. Jacarandas donde podéis ver también las semillas arriba que todavía quedan. Las jacarandas emiten semillas y germinan con relativa facilidad y tenéis las semillas. Y la verdad que cuando las jacarandas empiezan a florecer, la verdad que está muy bonito. Sí que es verdad que hay muchas y ya como veis también han levantado un poquito el suelo, ¿no? Porque una raíz fuerte. Pero es verdad que son bastante chulas. Y ahí tenéis otra última visión también de la fuente que os digo, de los dos cantaritos estos. Y bueno, es un pequeño toque de jardincito que está justo a la entrada del otro, pero bastante destacable. Y bueno, ya para despedirnos de todos vosotros, quería que vierais un poquito el río, que también pilla muy cerca del Jardín de Florida Blanca y de Plaza Camacho, ¿de acuerdo? Y ya sería el inicio del Jardín Botánico de Murcia, que es también bastante interesante y que en alguna ocasión lo veremos, claro que sí. Pero bueno, aquí se ha hecho un trabajo genial de acondicionamiento, de naturalización de todo. Ahora lleva un agua que está limpia, que hay peces, hay vida y la verdad que está muy bonito. Ese es el puente de los peligros. Pues nada, lo que con esto os quería poner esta última imagen porque me parece bastante bonito. Otro tipo de vegetación y de naturalización de un parque. Bueno, pues nada, lo que os digo todas las semanas, que le deis a me gusta si os gusta el vídeo, que os suscribáis por favor, que necesitamos ser unos poquitos más, y ahí tenéis las redes sociales, ¿de acuerdo? También os podéis hacer miembros del canal. Espero que os haya gustado este viaje por Murcia, por el Jardín de Florida Blanca, y seguiremos viendo cosas. Venga, hasta la semana que viene, chao, adiós.